Buenos días, martes con François 21. Hoy es martes, por lo cual tenemos martes con François, sesión 21. Empezaremos hoy dando enhorabuena a nuestros nuevos afiliados de Coldwell Banker One Playa de Aro. O sea que nueva oficina Coldwell Banker en Playa de Aro. Gracias Jordi, Iglesias y todo el equipo por confiar en nuestra marca. Lleváis tiempo en otra marca, 5 años, 4 años de experiencia en Playa de Aro y por fin habéis elegido la marca inmobiliaria. O sea que bienvenido, espero que el cambio, seguro que el cambio os va a ir muy bien y pues para todos nuestros compañeros, amigos, si buscas comprar, vender una propiedad en la Costa Brava en Playa de Aro, pues desde el inicio de noviembre pues podemos ayudar. Tenemos oficina en la mejor avenida de Playa de Aro, una oficina Global Luxury, por lo cual gracias a todo el equipo de la Master y Jordi, Iglesias y todo el mundo, todo su equipo. Aquí estamos, martes con François 21. La semana pasada estaba mirando Iman Connect. Iman Connect es una feria, es un evento americano inmobiliario donde vienen todo el sector inmobiliario y hablan un poco del futuro, de la evolución del sector. Pablo, Coldwell Banker Mondadeo en Madrid, buenas tardes. Que habla un poco de la evolución del sector. Y había una mesa redonda muy interesante entre pues, los actores tradicionales, las agencias inmobiliarias, los actores tradicionales del sector, y se habían unido a esta mesa pues, los actores nuevos, estas PropTech, estas agencias tecnológicas de nuestro sector. Y era un tema donde cada uno un poco explicaba su modelo y al final lo que vemos que este nuevo modelo está entrando con mucha fuerza en nuestro sector porque realmente hay una necesidad de nuestros clientes de automatizar los procesos. Hay una presión también de parte de los clientes para el tema de honorarios. Lo que está claro es que el sector inmobiliario, los precios inmobiliarios en 20 años han duplicado, se han incrementado muchísimo. Los precios se han incrementado muchísimo en 20 años y las comisiones pues siguen siendo en relación con la venta. Por lo cual existe también una presión de los propietarios sobre el tema comisión, pero al final lo que vemos es que en el panorama actual tenemos 4 grupos. Tenemos el grupo o la agencia inmobiliaria tradicional, de un lado. De otro lado, lado extremo, tenemos las agencias PropTech, las que no utilizan casi factor humano en las transacciones, está llegando y está teniendo su cuota de mercado. Y en el medio está donde realmente, efectivamente, yo veo, no solamente yo, pero otros expertos, ven que donde va el sector inmobiliario, tenemos de un lado la agencia tradicional con tecnología, que se está dotando de tecnología para cumplir sus obligaciones contractuales con el cliente, para cumplir el mandato que tiene, usa la tecnología para ponerse al servicio del cliente. Y de otro lado tenemos las tecnologías, las empresas tecnológicas que se dotan de factor humano para cumplir también porque les fichamos. O sea que la agencia tradicional
tarde o temprano es un modelo que no puede resistir, que no podrá resistir. ¿Por qué? Porque los clientes son cada vez más exigentes y porque convertirse en superagente pues es muy difícil y lo hemos estado explicando en otras ocasiones. Hay que desplegar una serie de actitudes, una serie de capacidades para ser superagente que de verdad pocos agentes cumplen con estas características. Yo veo agentes inmobiliarios cada día, o sea que estoy entrevistando a mucha gente, veo mucha gente del sector y realmente los que pueden decirse o decir que son superagentes o que yo puedo decir tú eres un superagente, hay pocos. No quiere decir que no hay, pero hay pocos. Entonces, el modelo tradicional está en peligro porque nuestros clientes, nuestros propietarios, nuestros compradores, pero sobre todo nuestros compradores, propietarios, quieren un viaje, quieren, cuando compran un servicio, quieren disfrutar del viaje. Y hoy, para disfrutar del viaje, hay que poner en marcha capacidades tecnológicas. El factor humano ya no es suficiente. Entonces, la pregunta del futuro que tenemos actualmente es, y yo creo que es donde reside un poco dónde va la evolución del sector, las PropTech 100% no funcionarán. Ya lo han demostrado, no puedes pasarte de un agente inmobiliario porque los agentes son imprescindibles en una transacción inmobiliaria. Ya le hemos explicado varias veces por qué el agente inmobiliario es imprescindible. Pero es donde tenemos un poco la cuestión, ¿dónde vamos? ¿Vamos hacia un sector inmobiliario que utiliza la tecnología para hacer el negocio, para que esta tecnología ayude al agente inmobiliario? ¿O vamos en un movimiento, vamos en un sector donde es el humano que ayuda a la tecnología? ¿Vamos hacia empresas tecnológicas con agentes comerciales? ¿Qué está pasando? Hay unas empresas que se están especializando dando una tecnología muy vanguardista y el agente inmobiliario es un empleado simplemente. O vamos hacia una agencia inmobiliaria, un sector inmobiliario donde el factor humano sigue siendo muy presente y la tecnología es un factor que va a ayudar a vender. Esto es la idea y quiere un poco trasladar estos comentarios, estos pensamientos y al final pues todo depende de vosotros, como siempre, agentes inmobiliarios. Si sois conscientes de esto y que estáis dispuestos realmente a poneros al servicio del cliente y desplegar todas estas herramientas, todas estas capacidades para realmente convertiros en el super mega agentes, ¿estáis dispuestos a hacer el esfuerzo? O si no estáis dispuestos a hacer el esfuerzo y luego quiere decir que estaréis mandados por la tecnología y vosotros seréis solamente empleados de estas empresas tecnológicas y solamente estaréis haciendo visita, pasando ofertas y no realmente estaréis haciendo vuestro negocio, que es un negocio fantástico, pero tenéis que tener en cuenta estos parámetros. La única opción que os queda es profesionalizaros o si no, pues estaréis siguiendo los conceptos y nada más. Bueno, ya está. Este martes con François acaba. Estamos yendo hacia 4, la inmobiliaria tradicional, bye bye. La inmobiliaria PropTech no lo conseguirán. Seguro que no lo conseguirán porque el factor humano sigue siendo muy importante y estaremos en el medio entre las inmobiliarias que utilizan la tecnología para hacer el negocio o bien las empresas tecnológicas que utilizarán
el agente inmobiliario para desarrollar su negocio. Espero que esto no ha sido demasiado técnico. Si tienes preguntas o lo que sea, no dudar en hacer vuestras preguntas y así podemos un poco debatir sobre sobre dónde está evolucionando nuestro sector. Heidi, Coldwell Banker Uptown, un saludo, propietaria de nuestra oficina Coldwell Banker en la zona alta de Barcelona. Bueno, pues chicos, un abrazo muy fuerte. Martes con François 21 se acaba y nos vemos, espero, el próximo martes para Martes con François 22. Hasta muy pronto, compañeros.